Pues el día de hoy os quiero presentar un desarrollo con Angie. Vamos a ir a grabar en breve. Son las 11:45, a las 12:30 he quedado con ella. Estoy aquí en la playita bañándome. Eso que ha sido toda la mañana muy lluviosa. La temperatura ha bajado bastante aquí en Playa del Carmen. Sin embargo, el mar se mantiene bastante caliente. Pues desde esta posición que estamos ahora, os voy a presentar un desarrollo y seguimos iniciando el vídeo de una manera más normalita, como habitualmente lo hacemos, paseando un poquito hasta llegar a la playa, el bañito en la playa y seguramente después un paseo por la quinta. Eso es lo que vamos a tener el día de hoy. Espero que os guste. Y aquí voy explicando novedades como esas temperaturas tan bajas que tenemos cerca de acá, en México, en Estados Unidos, Canadá. Y nada, que no hay mejor lugar para que vengas a pasar tu invierno y todo el año como es la Riviera Maya. Os dejo con el desarrollo que estoy grabando con Angie y volvemos otra vez a la playita. Fijaros el ambiente que hay, cómo está el mar de tranquilo y lo nublado que está el día. Por allí, por Cozumel, ahora mismo está lloviendo bastante fuerte. Venga, nos vemos aquí en un ratito. Bueno, pues os quiero presentar este desarrollo que se llama Naray. Está en Tulum, la zona de Aldea Zama. Aquí estoy con el chavalote, con Adriana y con Angie. Angie, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás, Paco? Hoy vamos a grabar Bienvenidos. diferente. La pantalla la hemos puesto encima de la mesa para poderles enseñar mejor. Así es. Hoy es un día lluvioso, nos hubiera gustado grabarles en Tulum, pero como está tan interesante el desarrollo y tenemos unas opciones muy buenas para hablarles de este desarrollo, vamos a presentarlas en esta pantalla y vamos a conocerlo. Y bueno, ya otro día iremos a grabar el nuevo showroom. Y desde aquí les vamos a enseñar avances de obra, el showroom, planos, formas de pago, todo lo que necesitan para sentirse ubicados en Tulum. Porque estamos en una de las mejores zonas, Aldea Zama, ¿no es así? Sí, justo es Aldea Zama, muy cerquita de la avenida Cuculcán. Pero bueno, ya saben o les recordamos que Aldea Zama pues es la zona más consolidada de Tulum con toda la infraestructura de servicios ya al 100. Calles pavimentadas, los servicios subterráneos, luz, agua, drenaje, también hay drenaje y bueno, también llega fibra óptica. Y al estar tan cerca de la avenida Kukulcán, pues el acceso al mar, a la zona hotelera, es muy bueno. Eso que estamos viendo, ese render, es lo que es el lobby. Este desarrollo tiene forma circular en la parte frontal. En esta parte frontal que estáis viendo, muy bonita, que se está yendo la imagen de vez en cuando, no sé el motivo. Tenemos ahí la pantallita, la otra. Es por el cable que se anda tocando mucho. El cable tiene algún pequeño fallo. Ahora está ahí. Mira qué preciosidad de desarrollo, qué diseño más bonito. En la parte de fuera tenemos varios locales comerciales y como veis se pueden dejar los autos ahí. Cuéntame un poquito más de la parte esta, de lo que es el frontal de Naray. Que ya lo grabamos hace año y medio, antes. Ya lo habíamos visto hace unos meses. Justo como dices, Paco, es una fachada semicircular, así que va a quedar muy linda esa fachada de Naray. Y todo nuestro frente pegado a la calle es zona de estacionamiento, entonces tenemos cajones de estacionamiento de uso libre, tenemos locales comerciales que también nos quedan 2 locales a la venta para el que busque ahí poner un negocio en Aldea Zama, también es muy buena inversión. Pues ahí están disponibles todavía 2 locales y bueno, aquí sería la entrada principal a lo que será el lobby y recepción que estábamos viendo arriba, ¿verdad? Esto de acá justo es lo que será el lobby y recepción de Naray. Sí, un diseño, la verdad que muy lindo, muy Tulum, mezcla de materiales, si te fijas, mármol en los pisos, luego una piedra negra acá para la recepción y este muro donde estarán las letras Naray y bueno, el techo, mira cómo será de este tipo, lo de las palapas. Sí, exactamente. Bueno, pues aquí en este desarrollo vamos a tener diferentes tipologías. Vamos a tener desde estudios, 1, 2 y hasta 3 recámaras. Y hasta 3 recámaras, exacto. Aún tenemos disponibilidad, no en todas las zonas, pero tenemos disponibilidad para poder acceder a cualquiera de ellos. Así es, si buscan estudios, los hay todavía y son estudios de buen tamaño, te decía, desde 40 metros. Tenemos 2 variantes ahorita, 40 metros y 46 metros. Después nos vamos a una recámara. Los de 2 recámaras, buenísimos porque son lock-off también. Todas las unidades 2 recámaras son lock-off. Y tenemos penthouse de 3 recámaras, que eso es la unidad mayor.
Y estamos, como decimos, en una de las mejores zonas de Ujú. Tunum, porque vamos a poner lo que es la Justo. ubicación Vamos a dentro de ver lo que la es Tunum. ubicación, Paco. Ahí la tienes. A la derecha, justo voy a poner mi mano, esto Ujú. sería la Avenida Coba, Ujú. todo esto de aquí sería Aldeazama, y esta sería la Kukulcán, esta que La baja, esta es la Kukulcán. Federal, que te lleva desde Playa del Carmen, Cancún y hacia aquí al aeropuerto de Tunum. Ujú. Y el desarrollo lo tenemos muy cerca de la Kukulcán, que eso es lo que te da facilidad para llegar a la zona hotelera, que si bajamos para abajo un poquito el plano, Así pues es. se vería la zona del mar. Ujú. Estamos como unos 4 kilómetros aproximadamente del Sí, mar. mira, vamos a hacerlo Fijaros que aquí acá. está la zona Ahí ya se hotelera. alcanza a ver. Y esta sería para allá, sería lo del Parque del Jaguar, Ujú. toda esta zona de aquí. Ujú. Entonces, ubicación excelente, no ubicación. solamente por donde está ubicado, sino por lo que tú decías anteriormente. Cuando buscamos algo en Tulum, queremos que tengan todos los servicios: internet, buen alumbrado, Ujú. agua y buen acceso. Pavimentación, exacto, que las calles esté pavimentada, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya se cumple con todo eso y además estás muy cerca de la avenida Cuculca para bajar directamente a la playa y zona Hoy hotelera. me has querido insistir en grabar Naray por un motivo en especial. Sí, sí, porque justo empezamos el año con una súper promoción que Ujú. quiero que conozcan tu audiencia, Paco, que está buenísima. Ahorita vamos a platicar un poco de Claro eso. que sí. Entonces, bueno, si ahí estamos claros con la ubicación, también te he contado que de pronto aquí está la zona comercial, ¿verdad? De Aldeazama, así que ahí ya encuentras restaurantes de todo tipo y muy buenos además. Puedes también bajar directo a la playa por esta calle que ya es dentro de Aldeazama, pavimentada completamente y te lleva hasta la zona hotelera. Si no me equivoco, hay dos opciones. Esa es la más Sí, cercana y hay otra un poquito esta más a la sería la que izquierda. nos queda más cercana, exactamente. Sí. ¿Te fijas? Por si no quieres ir por la Kukulcán, puedes ir también por esa de ahí. Así es. ¿Vale? Así ya no tienes que salir a las avenidas, sino dentro del Aldazama bajas directo a la playa. ¿Va? ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, vamos a revisar para que recuerden un poco del tema de amenidades acá en Naray. Pues ese es un gimnasio y bastante Ajá, bonito se ahí ve. está. Muy bonito se ve el gimnasio. Exacto, tenemos un gimnasio de muy buen tamaño, son 100 metros de gimnasio, está en la planta baja. Pasando del gimnasio vemos que hay un jardín y la primer piscina. Pues bueno, este gimnasio va a estar muy bien equipado, ahí alcanzamos a ver máquinas de gimnasio, va a haber un área de cardio, de fuerza y un área funcional, así que un gimnasio muy, muy completo. Muy Qué bonito. bueno que ponéis gimnasio. Vamos Sí, a seguir conociendo muy qué lindo. más amenidades. Aquí las tenemos en letra. Aquí están. El área de recepción, Ujú. alberca con carril de nado y accesos a lo La que son los Suema, departamentos ujú. directamente en planta baja. Ujú. Fijaros qué bonito se ve también las opciones de las fotografías. ¿Qué más tenemos? Ujú. Hay un rooftop también, o sea, en el último nivel tenemos el roof con la alberca, esta es esta que vemos de este lado, ahorita la vemos ya en más grande, va a haber área de solarium, un jacuzzi, fire pit, una zona de cine, un cine VIP, digamos, para que tengas ahí como amenidad una sala de cine. El gimnasio que ya platicamos y bueno, los locales comerciales, ¿no? Pues excelentes amenidades para lo que tú necesitas cuando Así estás es. allí en tu departamento. Ujú. En los locales se espera que haya algún restaurante, algún café, o sea, algo que le dé un plus al desarrollo. Ahí volvemos a ver la recepción, que ya habíamos visto hace un rato. Muy linda, a mí la recepción me encanta. Y así como la ves aquí en el render, así va a quedar, porque el desarrollador sí es muy cuidadoso con los detalles, que lo que pone acá Ahora que has hablado se del ve. desarrollador, cuando terminemos con las amenidades, me hablas de este desarrollador que tiene pues cerca de 20. El desarrollador es Race con Max Properties. Ah, ok. Pero sí llevan de experiencia ya en proyectos y justo en Aldea Sama 10 desarrollos. Qué bueno. Mira, esta es la parte de abajo donde están las swim-up, ¿no? Ajá, esta es la alberca que después ya se empieza se une con el canal de nado para la swim up. Oye, Pero qué bonito digamos queda. que este lado es alberca común y aquí está la zona de jacuzzi. Muy lindo, la verdad, muy, muy Sí, lindo. muy bonito. Camastros ahí sobre el agua. Las palapas también me Las gustan mucho. palapitas y vegetación atrás. Vamos a seguir conociendo algún otro. Acá está la sala de cine. Es esta de aquí. Una sala de cine VIP muy linda para que puedas tener tardes de películas ahí en familia o con amigos. Va a tener su pantalla y audio
Eventos audio deportivos, profesional, que yo sería uno de ellos, exacto. que me gustaría disfrutarlo. Ándale. Y una zona de cafetería ahí atrás. Qué bueno. Ujú, Sería esa de ahí. exacto. Después, bueno, el gimnasio que ya habíamos revisado. Ahí Esta está. es la parte del rooftop, ¿no? Y este es el rooftop que va a quedar lindísimo. Ya justo ahorita en la obra ya están en este nivel. Ah, Ya ok. están, ya se puede percibir ahí la piscina. Entonces, bueno, O- ya está muy avanzada la obra, muy, muy Pero eso avanzada. significa que se va a entregar pronto este Se desarrollo. entrega pronto, sí, se entrega a mitad de este año, por Pero que no se junio. asusten con la forma de pago, porque luego les vamos a aclarar dónde está la oferta, Exacto, ¿no? exactamente. Luego nos vamos a hablar de ese tema. Así es. Qué bueno Bueno, tener un acá desarrollo que habrá se entrega algunas pronto. camas o salitas también, salitas lounge con un semitechado. También arriba en el roof hay un espacio de bar, Ah, una ok. barra de bar para estar disfrutando de ese rooftop con piscina. Y bueno, ya sabes que en el nivel rooftop la vista es hermosa, ¿no? Tenemos enfrente un camellón verde, así que vamos a tener muy buena vista desde el rooftop. Aquí estamos nuevamente en planta baja, ahí se alcanza a ver el carril de nado de la Swim Up. Sí, Y bueno, es este aquí de aquí hay el carril de vegetación. nado. Exactamente. Tenemos vegetación en esta Lo que me parte. gusta es que le pone mucha vegetación ahí abajo también. Ujú, Qué bueno. exacto. Ahí Y está el bar que yo les comentaba, mira. este de aquí. Esta es la Qué zona bueno. de bar. Entonces, bueno, ahí habrá. Oye, está muy acogedor. Ahí las La verdad tardes que deben de sí. ser hermosas, ¿no? Lo que sigue. Ujú, los atardeceres, imagínate. ¿Verdad? El tema Entonces, de los bueno, acabados. acá ya empezamos a ver acabados de interiores, ¿sí? Se entrega equipado, este desarrollo se va a entregar equipado. Equipado incluye las cocinas equipadas, todas las alacenas vienen en madera, todo se está usando parota, que es una madera muy fina, Ujú. muy resistente al clima de acá de la zona. Se entrega la parrilla eléctrica, la campana, el refrigerador y el horno también se entrega. Viene también con esta barra. Por ejemplo, sería una tipología 2 recámaras. Entonces traen una barra también aquí, desayunadora. Se entregan los closets también en madera. Se entregan los aires acondicionados. Y bueno, van a encontrar detalles, por ejemplo, de luz indirecta en varias partes de las unidades al interior. Antes de que sigas, Ujú. ¿los baños se entregan completos? A los baños también, sí, totalmente equipados ¿Los con sus closets de las canceles de habitaciones? baño, los closets también en madera. ¿Y ventiladores? No, ventiladores no, Ok. no lleva Pues es un ventiladores. equipamiento muy completo, ¿eh? Muy Muy completo. Poquita cosa completo, más vais a comprar. muy completo. Tiene encendida el celular, tiene encendida Ay, ya, en ya, lo que ya, es ya. Gracias, la Alex. linterna. Bueno, chaval, ¿qué te está pareciendo el desarrollo que estamos explicando? Me llama mucho la atención, la verdad, y me llamó también la atención el roof y el gimnasio. Es El que es muy gimnasio va a completo estar este bueno. desarrollo. No solamente te están vendiendo un departamento, sino que esas amenidades que vais a pagarlas luego con un mantenimiento de cuánto. El mantenimiento aprox está en $2.5 por metro cuadrado. Pues dependiendo de la medida de tu departamento vas a pagar muy poquito de mantenimiento y al mismo tiempo vas a disfrutar no solamente de tu departamento, sino de todas estas amenidades que estamos hablando el día de hoy, Ujú, que es parte de lo que estás comprando. así es. Y garantía de éxito, ¿eh? Cuando compras Ujú. un lugar así. Vamos a seguir viendo. Y los acabados, créeme, son bellísimos. Por ejemplo, también hay una pasta especial en los muros que se llama G-Plastic. Ujú, Esta pasta es lavable y no se cuartea. Entonces ujú. no requiere pintura, no requiere mayor mantenimiento. O sea, simplemente si se te llega a ensuciar, la lavas. Y es G-Plastic, es porque trae polímeros realmente. O sea, es como una pasta con mezcla de plásticos. Entonces queda muy durable además, te digo, te va a durar muchísimo sin cuartearse, sin necesitar pintura y el acabado es muy fino, la verdad, muy, muy lindo. Muy bien. Bueno, aquí llegamos a ver una unidad tipo estudio. Muy lindo el estudio también. Esta es una de las tipologías estudio. Tu cama viene de este lado. Aquí se entrega como un medio muro para hacer como la división y te sirve para que sea como tu base para la televisión de este lado y tienes acá tu sofá. Total, que cuidáis para que tenga un poco de privacidad, a pesar de que son estudios, ¿no? Exactamente. Qué bueno. Uh-huh.
Tienen buenas terrazas también, Así es. así que lo tenemos todo en los estudios. Y bueno, acá está el baño y bueno, en la entrada estaría la parte de la cocina. Acordaros que no tienen mala medida, de 40 a 46 metros aproximadamente. Así Este es. sería el plano de donde está el de Azama. Así es, esto es Aldea Y- Sama y ahí están señalados los demás proyectos del desarrollador y bueno, aquí está justamente Naray. Aquí lo tenemos, Naray, y esta es la Kukulkan, que como decíamos, estamos muy cerquita de la salida a la Kukulkan. Y a la derecha tendríamos la cova. Exacto, la cova es esta y esta es la entrada principal al Aldea Sama. Lo que pasa es que para acceder al desarrollo, donde tienes el desarrollo, que la Kukulkan se te hace más cercana. Esto que vemos aquí en rosa, pues es la zona comercial, así que estamos enfrente de la zona comercial también. Todo esto es zona comercial y todo esto. Así que la ubicación es ideal. Ahí. Total, que a pocos metros del desarrollo, si te quieres ir a cenar o a comprar alguna cosita, pues Exactamente. también vas a tener esa opción. Así, Qué ahí bueno. tienes todo eso. El tema de las Bueno, tipologías, aquí pues están este es las el estudio. tipologías. Ahí está el estudio, esa es la distribución de una de las tipologías estudio. Tenemos la entrada, el baño completo, tu cocina. Este lleva una barra porque el tamaño es bueno y alcanza para que lleve una barra acá. Y después ya la habitación. Te queda hasta un sofá por aquí. Y al final la terraza. Y la terraza y traen una tina en la terraza también. Ah, qué bueno que tiene una tina ahí. Bueno, No lo habíamos dicho. Exacto. Traen tina en la terraza. El Después, departamento de este dos es el de dos recámaras. recámaras que les decía, todos los de dos recámaras son lock-off. Ahí podemos ver claramente, esta es la entrada principal y acá tenemos la entrada a la unidad lock-off, que es un cuarto hotelero con su baño completo que puedes usar para rentarlo de manera independiente. Y el otro baño Y traería el otro la baño recámara está principal. acá, exacto, y tienes la recámara principal aquí. Entonces tienes acá el área común, sala, cocina. Esto es muy amplio si se fijan y bueno, ya está la habitación con su baño completo y tu terraza. Este también ¿Cuántos trae metros cuadrados tina. crees que tiene? Pues yo ahora mismo no lo veo ahí. Luego lo vamos a ver en la lista de precios, si acaso. ¿Te parece? Sí, en la lista de precios podemos ver ese Sí, detalle. luego lo vamos a ver. Va. Y Como bueno, es un aquí poco vemos circular el desarrollo, pues tienen diferentes tipologías. En este caso de una por ejemplo, recámara. los de una recámara tienen más esta tipología porque están en las orillas. Entonces queda como un semitriángulo, si te fijas. Entonces tienes la entrada principal, tu área de sala, cocina, tu baño te queda acá. Tienes acceso desde la zona común al baño y también desde tu recámara. Entonces eso está bueno. ¿La viste? Sí. Y acá está la entrada de la habitación con su terraza. Pues si os sentís un poquito así liados cuando pasamos los planos y tal, no os preocupéis. Cuando nos pidáis información, se os pasa toda la información de cada departamento Así de lo es. que estén interesados. Pues si estás interesado en estudio, las dos opciones. Si estáis interesados en de una recámara, todas las opciones que hay se os explica todo perfectamente. Exacto. Tenemos planos individuales de todas las unidades. Así Claro que si que hay sí. un interesado en alguna en específico, ahí tendremos su información, su plano individual con medidas, trae todo. Y bueno, después están las unidades penthouse, que te decía son de 3 habitaciones. Entonces están en 2 niveles. Tenemos su primer nivel. De este lado está la entrada principal. Luego vemos la cocina, sala y tu terraza. Y si te fijas, tienes otro acceso aquí para tu primer lock-off. Esta habitación es lock-off con su baño completo. Sí, Ajá, se así ve que esto lo perfectamente. puedes rentar por separado y esto también. Acá está la siguiente recámara, igual con su baño completo. Ahí en esta primera planta tendríamos dos opciones de renta. Y luego en la segunda planta, Exacto, aquí están las escaleras, si te fijas, subimos al siguiente nivel. ¿Y qué tenemos? Está la tercera recámara con su baño completo y que puedes entrar desde este nivel. Tienes Exactamente. acceso desde acá, así que también puedes rentarla por separado. Esto como una recámara con su piscina y terraza de súper buen tamaño, si te fijas. sí, muy buena terraza. Lo que ahí haríamos sería cerrar la puerta de acceso a la planta baja. Exacto, y ya lo cerramos rentaría aquí. directamente. Cerramos aquí, entras por acá, tus huéspedes entran por acá y usan esta parte solamente. Esta es buena opción para las personas que quieren comprar un departamento amplio porque la familia es amplia o porque quiere tener 3 rentas. Así es. Muy bien.
Sí, qué buenísimos los penthouse. Bueno, hasta ahí estamos con la presentación. Vámonos a ver los videos, si te parece. Sí, porque se va a entregar. ¿En qué mes lo vamos a entregar? Mira, la entrega está pactada para junio de este año. Eso significa que ya tenemos showroom y tenemos Ya avances hay de obra. showroom, ya hay avance de obra, ya podemos ver, por ejemplo, acá, ya se alcanza a ver, este es el nivel rooftop, ahí alcanzamos a ver Esa es la la piscina. piscina Las vistas que tú tendrías desde y arriba. las vistas, exacto. Pues se dice que es el mar azul, que diga Mira. azul, no, verde, de la Ujú, selva. así es. Esas serían las vistas. Y ese es el Acá último nivel, tenemos- eso significa que ya el edificio está hasta arriba del todo. Así es. Sí, la verdad que la obra ha avanzado bastante bien. Mira, ahí también estamos en los niveles altos. Ahí se alcanza a ver el semicírculo. Este es el edificio de atrás, porque si te fijas estamos divididos como en dos edificios, uno atrás y uno que da al frente, que es el semicírculo. Sí, luego pones el plano ese donde está la piscina, la swing mop y todo esto y así se pueden dar cuenta de lo que estás Así es. diciendo. Así es, entonces cuando vengan y nos visiten o ahora que vayamos a hacer video directo allá, podremos ver esto en vivo, este avance de obra que se lleva y los showrooms que ya están ahí directamente en el desarrollo. Y luego está también el departamento de muestra. Acordaros que el departamento de muestra Vamos lo vais a a ver ver el equipado, muestra. moblado y decorado, pero solamente se entrega equipado. Este es uno de los Fijaros departamentos qué bonita la barra muestra. desayunadora, la cocina, que la estamos viendo ahí en este momento. La cocina se entrega completa prácticamente. La terracita que tenemos ahí también, la puerta para el dormitorio. Ujú. Y como veis se ve amplio. Luego ya entramos en lo que es la recámara. Aquí en la recámara solamente se entrega con closet y aire acondicionado. Este es uno de los closets, Así es. con buena madera. Sí. El aire acondicionado lo tenemos ahí arriba. Y bueno, en los baños completos, como ya lo comentamos, total que vas a comprar poquitas cosas. Ujú. Esta es otra parte. Por ejemplo, este ya es de un estudio. Ujú. Ahí vemos perfectamente lo que veíamos en el plano, que te decía la cocina, le queda muy bien una barra, su baño estaba allá, y aquí está el área de la habitación, con espacio para un sofá y la televisión al frente. Y esta es la Y terraza. ahí está su terraza y su tina, que por ahí se alcanzó a ver. ¿Viste? Ok. Ese sería el estudio. Este sería el estudio. Una de las tipologías estudio. Ok. Porque son dos. Este es el baño. Sí, este es el mismo que acabamos de ver ahora. Entonces, ahora que vayamos por allá a Tulum, Lo vamos grabamos. para que lo grabes directamente en vivo. Pues qué bueno que el desarrollo ya está prácticamente a 5 meses de su entrega prácticamente. Sí, Pero ya. no por eso se tienen que asustar, porque ahora vamos a hablar de precios, de ubicaciones que quedan disponibles y de Vámonos. formas de pago, que es lo más interesante del día de hoy. La ¿sí? promoción, la nueva promoción que tenemos para los clientes, ¿no? Que estén ahorita interesados en buscar algo con financiamiento un poco más. En la planta más baja allá. no nos queda prácticamente nada, porque lo que Sí. quedan son dos locales Son dos comerciales, si no locales me equivoco. Son comerciales, estos dos locales que exacto. tenemos acá y todo lo demás está vendido. Donde Exacto. veis el verde está reservado, lo rojo está vendido y lo otro es disponibilidad, Así ¿no? es. Entonces nos vamos a primer nivel y ahí nuestro mejor precio es de 3.200.000. Un estudio de 40 metros, si te fijas. Pero en el 3.200.000, acordaros, ese está reservado, ¿no? Ese sí. Entonces nos vamos a... Aquí, este. Ese del segundo nivel. 3.220.
Pero todavía, a pesar de que ya está muy próximo a la entrega, todavía hay un 10% de descuento sobre ese precio que vemos allá, Dando un enganche normal, que es el dando un 30%. enganche del 30%. Así que vamos a hacer los números para que los tengan un poco presentes. 3.220.000 y le hacemos un 10 de descuento, nos quedan en 2.898.000. Pero si tú tienes para dar un enganche del 50%, ¿le puedes aplicar un descuento más? Un descuento más, un 5. Si das un 50 de enganche, le agregamos un 5 más a esto. Ahí lo puedes hacer ahora mismo, como Ujú. quedaría con un 5 más, en caso de que Sí. yo tuviera el 5%. Bueno, el 50%. Quedarían 2.753.100. 2.753.000. Yo daría el 30% ahora, que vendría a ser 800.000 pesos aproximadamente. Así es, a ver, El 30% serían 825.000 825.000 pesos. pesos. Eso lo das de enganche y el financiamiento que tenemos ahorita, porque la obra ya está muy avanzada, se entrega entre mayo y junio. Entonces, a la entrega, esta es la promoción, a la entrega se paga un 10% más y el 40% va financiado, puede ser en 12 meses sin intereses o si te quieres ir a más, puedes extenderte hasta 24 meses. Los segundos 12 meses ya llevarían un interés Sí, de un 13 o un de 14%, un aproximadamente. 13.7%. Que Así aunque lo es. veas un poco alto ese financiamiento a 2 años, pero tú si lo miras año a año, sería un 7% aproximadamente, sería la Exacto, o mitad. sea, si lo tomas como 24 meses, en realidad es un interés de un 7%. O sea, Eso es los números que hemos dicho en caso que des un 50%. Si dieras un 30% hay que hacer otros números y también harías otra forma de pago. así es. Pero te daría Sí, un 10% de descuento, perderías un 5% por no tener el 50%. exacto. No hay que decir perderías, sino que no accederías a ese descuento. Ujú. Pero Sí, por lo menos tenemos muy buenas opciones en este muy buenas momento. opciones, la verdad. Entonces, la otra es también si desean ejercer un crédito bancario, pues a la entrega también podría aplicarse algún crédito bancario. O sea, podrían irse con 30, 70 y ese 70 lo metemos con crédito. Es muy buena idea esa también porque no Ujú, todas las personas pueden hacer unos pagos mensuales en 24 meses tan elevados. ujú, ujú, Entonces lo quieren bajar un poco y se meten en crédito bancario a 10, 15 ujú. años y ya bajan También, su mensualidad, ¿no? exacto. También, y si requieren apoyo para crédito bancario, también les podemos apoyar, ¿eh? Pues eso es lo más interesante que os podíamos contar a la hora de comprar aquí en Naray el día de hoy, Ujú. que os apoyan con 24 meses de financiamiento. Ajá, o sea, tú Pero recibes tu departamento en junio. Ya puedes hacer uso de él, ya puedes rentarlo, ya puedes venirte a vivir, en fin. eso es lo que iba a Pero decir. vas a continuar pagándolo durante 12 o 24 meses según tú elijas. O sea, eso está bueno. Muy bueno, porque acuérdate, tú ya tienes disponibilidad de poderlo aprovechar para vivir o Ujú, para rentar. Si ujú, lo pones para rentar ya te da un dinero mensual, que no se puede decir ahora mismo exactamente cuánto va a ser, porque acordaros, cuando se le entrega un departamento nuevo, tarda un tiempo en ponerse en las redes sociales, asentarse y dar un generoso rendimiento, ¿no? A partir ujú, del sexto mes ya empiezas a notar el generoso rendimiento que te está dando. ujú. Y eso es correcto que te lo diga porque muchas veces tú puedes pensar, yo cada mes voy a recibir tanto, no. Estamos hablando de la opción vacacional. Si tú lo pusieras a largo plazo, sí puedes pensar en lo que te da mensualmente. Así es, Entonces tenemos que hacer todos totalmente. los números a la hora de pensar en Ujú, comprar, ¿no? todos los números. Digo, Y tú les vas a apoyar con cualquier detalle. Por ejemplo, yo ahora me interesa uno de estos, ujú, les vas a pasar las ubicaciones, qué tipología y sí, el apartado con cuánto se hace. el apartado es con 100.000 pesos, digo, hasta 50.000 pesos se puede. Eso bloqueamos la unidad, ya Con no lo eso puede la vender otro bloqueamos, se compañero. pone como reservada como estas que están Esto viendo de por aquí. acá. Ya no está a la venta su unidad y ya empezamos el proceso, Y en ¿verdad? ese proceso, pues ya le empiezas a aclarar cómo sería todo. Él ve si tiene o no puede o puede, pero Sí, lo ya normal. planteamos bien sus números según cómo vaya a venir su enganche. La verdad que ahorita está el desarrollo muy flexible, digamos, para que el que esté interesado se quede con un departamento en Aray. Y lo más Entonces cuenta importante, lo con que ese estábamos apoyo. diciendo, que negocias ahora a largo plazo, pero tú lo recibes en 6 meses. Sí, tú ya en 6 meses puedes ponerlo a trabajar y empezar a recibir algo y eso que recibas te puede estar ayudando también para pagar las Exactamente. mensualidades que...
que Imagínate tengas. que en un año te produces, por decir algo, 12.000 pesos, 12.000 dólares, Ujú, digámoslo en pesos, 250.000 pesos ujú, anuales. ujú. Pues ya tienes medio millón de pesos que te vas a evitar de tenerlos que poner de tu bolsillo. Exacto. Sí, la verdad que es una súper ventaja, que estés recibiendo un departamento, que ya puedas hacer uso de él, que ya pueda generarte un ingreso y que todavía lo estés pagando, ¿no? O sea, te va a O que esperar ese el dinero lo desarrollador 2 utilices en la años. escrituración luego. Exacto. Y así te sale la Ándale, escrituración gratis, ¿no? también, Hay muchas totalmente. opciones. Hay muchísimas opciones. Entonces, bueno, pues la verdad que está bastante interesante esta promoción. Ojalá que puedan aprovecharla. El proyecto está quedando lindísimo, la verdad, lindísimo. Son unos acabados muy buenos acabados y muy al detalle. ¿Podemos ver precios de una recámara y de 3 Claro, recámaras? sí. Mira, el de una recámara lo tenemos por aquí en 4.216.000. Es este de aquí que estoy viendo, Ajá. precisamente. Y vamos a hacerle el 62 descuento. metros cuadrados, si no me equivoco, a la hora de Sí, ver los metros cuadrados. así es. En dólares sería 200, Ujú, digamos que 10.000 dólares ujú. aproximadamente. Sí, y con el Con- 10 de descuento nos queda en 3.794.462 metros. Es una recámara de buen tamaño. Ujú. Ujú. Ese sería nuestro precio. 190 y poco mil de dólares Ujú, aproximadamente. así Estaríamos es. por debajo de los 200.000. Y luego si quieres pagar con el 50 de enganche, todavía nos baja a 3.604.000. Y todo eso luego aplicamos el tema de financiamiento. Ujú, así Así que es, lo podríamos tener muy bien. así Y es. luego el tipo de penthouse, ¿cómo quedaría? El penthouse, por Porque de 2 ejemplo. recámaras también tienes por ahí, ¿no? Alguno que otro. Sí, el dos recámaras, por ejemplo, podemos hacer el ejercicio. Tengo el mejor precio sería este, por ejemplo. Este de aquí de 5 cinco millones millones 100. 100, dos recámaras lock-off. Serían 255.000 dólares, que con el descuento estaría por debajo. Sería en 4.590.000. Te ahorras pues 550.000 pesos. Ujú. Está muy bien. Sí, la verdad te queda súper bien. Con este precio, en esta ubicación y todo lo que va a tener Naray y además esos acabados tan lindos, está súper bien. Y bueno, de este, por ejemplo, el 30 de enganche sería esto, 30 Ujú. de enganche. Ujú. Después pones un 10 a la entrega y el resto ya se va financiado. Pero tú crees que ese número está bien, que no lo entendí. Es un 30 de enganche. Ok. Es Es un el 30 de 30% que enganche. damos de enganche. Esto es Ajá. lo que nosotros nos iríamos a descapitalizar en este Ujú. momento, ¿no? Ajá, Sí. sí, nos vamos por el de dos recámaras. Ok. Ese es el Y luego el de enganche. 3 recámaras, ¿en cuánto lo Y tendríamos? luego vámonos al de tres recámaras, que están por acá. Aquí abajo. Tenemos Ujú. varias opciones, Por diferentes precios, porque también ejemplo, tienen diferente medida. el de 8.640.000. Ujú. Ujú, Serían pues, 430.000 aproximadamente. ujú. 435.000. Nos baja esto a 7.776.000. Acuérdense que son tres recámaras con opción de dividirlo y rentar independiente las habitaciones. O sea, tienes dos lock-off más tu habitación principal, Una digamos. de las preguntas que me hacen cuando ya estamos hablando de todo eso, Paco, luego el rendimiento para que me dé rentas, ¿tú me apoyas? ¿Le apoyáis al cliente? Sí, digo, lo sentamos con empresas que administran renta vacacional allá en Tulum. Tenemos clientes que ya lo están haciendo y que han tenido buenos resultados, entonces nos vamos más sobre estas agencias para que sigan atendiendo a los clientes. Muy bien. Oye, ¿Vale? pues ya hemos conocido los precios de los penthouse, de dos, Ujú, de una y de los estudios. Ya sabemos la ubicación, exacto. que se va a entregar pronto y el plan de financiamiento. Pues nada más que nos queda que los que Sí, estén viendo el vídeo que nos contacten, ¿no? claro. Y bueno, otra parte interesante, o sea, como parte de Naray, tienen el privilegio del acceso a algún club de playa en la zona hotelera. Ok. Actualmente son varios los que tenemos en convenio. Eso es Está una facilidad para que cuando quieran ir al mar, cuando quieran ir a la playa, tanto ellos como sus huéspedes, ¿vale? Para los dos les hacen un descuento y bueno, pueden hacer uso además de las instalaciones de los clubes de playa de ella.
Hay ahorita con Hotel Panamera, está también la de La Zebra, no sé si conoces La Sí, Zebra, que está casi... está muy lindo. sí, está en la Ujú, parte final de la zona exacto. hotelera, muy Ujú, cerca de la entrada a lo que es el parque así ese, es. ¿cómo se llama? De Siancán. Ujú, Y está muy bonita la cebra, está muy muy famosa. lindo, sí, sí, Sí. sí, muy familiar, muy lindo. Ujú. Y del lado de la zona arqueológica está Villa Pescadores, Muy bien. ¿vale? Pues yo creo que ya hemos terminado de darle la presentación de Naray. Sí, 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 pues digo, anímense, cualquier duda, acá estamos atentos para apoyarles, para hacerle los números, si es de su interés alguna de estas unidades. ¿Va, Chavalote, Paco? Ah, te crujió el codo, ¿no? sí. ¿Sí? Cuando lo tengo mucho rato así me cruje, pero bueno. Ah, Bueno, pues este desarrollo es uno de los que recomendamos para que vengan por aquí, que nos contacten y que no lo duden. ¿Qué más Pues, necesitas? pues bueno, ya saben, con mi papá todo lo tienen, sinceramente. Qué buenas, las presentaciones que haces son buenas. Das todo lo que puedes dar, la confianza o la seguridad de lo que estás enseñando. Y pues bueno, solamente hace falta que la persona pues te pueda contactar, el que esté interesado. Y nada, pues Adriana, nos despedimos de aquí, de Angie. Gracias por atendernos. a ustedes, muchas gracias, gusto verlos de regreso. Gracias, Y Paco. cualquier cosa que necesitéis de Tulum, de Playa del Carmen, de Cancún, porque más adelante en abril vamos a hacer la presentación de uno de los desarrollos de Cancún que van a sacar en una muy buena zona, pero también tenemos Sea Tower, que también es muy buena opción en Cancún. Sí, 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 Towers, que lo tengan presente porque esa zona se está poniendo bastante buena, la plusvalía va para arriba, el tren, el puente Nichupté que entregan ya a finales de este año va a darle un movimiento muy interesante a toda esa zona. Y la Venga, plusvalía para arriba, Paco. ¿Va? venga, gracias Angie. Hasta A luego. ti, Chao. Nos vemos. gracias. Bye Chao. bye. Nos vamos a la playa, que ahí estábamos bañando hace un rato. Detenemos este video por un momento para explicarte un problema que desafortunadamente está ocurriendo con frecuencia. Como muchos ya saben, Paco se dedica a la venta de propiedades en la Riviera Maya. Sin embargo, varios inversionistas que descubren propiedades a través de este canal de YouTube creen que al contactar directamente a la inmobiliaria o a otro broker obtendrán un mejor precio. Pero eso no es cierto. Todos manejamos los mismos precios. La gran ventaja de contactar a Paco es que, al haber conocido la propiedad por medio de este canal, no solo recibirás el mismo precio competitivo, sino que estarás tratando con alguien que tiene más de 10 años de experiencia viviendo en la zona y que te puede ofrecer las mejores opciones. Además, si contactas a otra persona, Paco quedará fuera de la comisión, lo cual es injusto, ya que fue él quien te mostró la propiedad. Por eso te pedimos que, si alguna propiedad te interesa, te comuniques primero con Paco al número de WhatsApp o escanees el código QR que aparece en pantalla. Sin más por el momento, continuemos con el video. Pues 23 de enero, 11:38, acabamos de pasar la quinta, estamos en la Constituyentes, el Chavalote y Adriana que me acompañan y vamos a ir a grabar un desarrollo, pero lo hemos retrasado un poquito y como veis el suelo mojado, ha estado lloviendo toda la mañana, ha parado hace media horita, ha parado de llover, media horita solo. Pues vamos a aparcar por aquí, vamos a ver si nos hace un vuelo de dron el Chavalote y yo me voy a pasear un poquito por la playa a ver cómo está el mar. Aquí os dejo con Adriana, con el Chavalote y vamos a dejar el cochecito aquí. Saluditos a todos los que estáis ahí, os pongo la intro y seguimos grabando. Bueno, pues vamos a entrar aquí a la zona del muelle de Constituyentes. Ahí está el ferry de la gente que ha venido de los cruceros para ir a Xcaret. Como veis ha llovido bastante y como decía, al contrario que ayer toda la mañana hubo sol y cuando salimos a grabar un poquito más tarde que ahora se puso nublado y luego más tarde un poquito de lluvia y tal, ¿no? Ahora al revés, ahora ha llovido bastante, no de madrugada, sino toda la mañana. Pero el mar se ve bien para poderse dar un baño. Yo lo que pasa es que voy a grabar un desarrollo con Angie allí en sus oficinas, pero me voy a mojar y ya veremos a ver si me puedo cambiar en algún sitio. Llevo ropa para cambiarme, por lo menos pantalón, para secarme y no estar mojado. Voy a hacer unas fotitos por aquí. Este hombre lo conozco yo, el que está saludando a Alex.
Qué bueno que está ahí también. Viene de la parte fría de Estados Unidos aquí, en su casita, me imagino. Aprovecha el invierno para pasarlo en playa. Aquí te voy a saludar. Has dejado la parte fría de Estados Unidos y te vienes a playa, ¿no? A disfrutar el invierno. Sí, yo tengo un mes aquí. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y cómo ves la playa y el mar? Está bien. Está bien, para como estaba la mañana, que sí. Pues la verdad que sí, que está muy bien. Yo vi a ver si me doy un bañito mientras este vuela el dron, el chavalote. Voy a parar un poquito. Hasta luego. Bueno, el mar ya lo veis, precioso, ¿no? Tranquilo. Oye, sorprendente, que sí, las imágenes que vi ayer de Florida, precisamente, con la nieve aquí y el mar ahí. Y el mar seguramente estaría caliente y ahí nevado. Pero no solamente en Florida, en más sitios. En Chihuahua, por ejemplo, en la sierra, totalmente nevada. Bueno, pues el chavalote que va a levantar el dron, yo creo que me voy a pasar por aquí, me voy a dar un bañito allá al lado. Así que cuando levante el dron el chavalote, me voy a esa zona de allí. Así que os dejo, luego os pongo el vuelo. Hasta luego, chaval. Pues ahí dejo el chavalote. Me voy aquí con Adriana andando por el lateral de la playa. Fijaros que no hay nada de sargazo. Aquí están los que dejan las cosas, los que limpian las playas. Aquí se juntan, ahí desayunan. Y nosotros vamos a pasear por aquí. Por esta zona no me baño porque está toda llena de rocas. Una de las preguntas que me hacen en el grupo de Facebook, la gente que no vive aquí o que no conoce muy bien la zona, ¿por qué esas manchas negras que se ven en el mar? Muchos se piensan que es suciedad, otros se piensan que es sargazo. Y no ese es el motivo es que hay rocas, son zonas de rocas. ¿Y qué pasa? Que cuando se va la arena de la zona, pues lo que queda debajo son las rocas, se quedan al descubierto. Entonces unas veces los podrás ver más oscuros, lo voy a enseñar aquí. Voy a mojarme los pies para sentir que está el agua caliente. Hombre, caliente, caliente no está, pero sí que una vez que te has metido está bien. Ya tu cuerpo se adapta enseguida. Y una vez que estás mojado, estás más caliente dentro del agua que fuera. Pero eso es cuando estás mojado. Bueno, pues ahí están las rocas, por eso no me baño aquí. Me bañaré para aquella zona de allá. Me voy a dar un poco de prisa porque el baño quiero estar por lo menos 5 o 10 minutos ahí en el agua. Hay una persona ahí haciendo snorkel muy cerca de la orilla con las piedras. Si venís a esta zona del muelle, iros 100 metros más para allá, porque a partir de los 100 metros ya no hay estas rocas que tenemos aquí cerca de la orilla. Allí en lo que son las ballenas estas de arena, veo un pelícano ahí y varias gaviotas. Si saliera un poquito de sol se vería el color del agua preciosa, y encima con esas nubes tan oscuras en Cozumel hace un contraste muy bonito. Voy a hacer una foto desde aquí. Dice Adriana que se sorprendió a ver a este haciendo snorkel ahí, pensaba que era una piedra con un tubo. Bueno, seguimos paseando. Voy a asegurarme de que está grabando normal, porque a veces lo cambio de foto a vídeo y está en cámara rápida. Ese es mi fallo muchas veces. No, pues estaba grabando bien. Es que cuando graba en vídeo se pone eso en rojo, pero no diferencia si es vídeo o cámara rápida. Entonces tengo que pararlo sí o sí. Fijaros qué tranquilidad aquí. El día está bonito, ¿eh? A pesar de que llovió tanto, me parecía... Pues Erika y Jorge me decían, no sé, nos vamos a ir a comer a casa Paula, a ver si para de llover, nos podemos poner a pasear un poco. Pues también les diría que se fueran a la playa un rato también, a disfrutarla. Ellos que están ahí en el Nevado de Toluca, al ladito de ese volcán, donde hace una altitud bastante alta y una temperatura bastante baja. Pues aquí estamos de maravilla. Voy a hacer una foto. Me gustaría ampliar y llegar al pelícano y hacerle la foto al pelícano como de cerca, ¿no? Un detalle que me estoy fijando, están recogiendo el alga roja que ha llegado mucha cantidad, ¿eh? Están recogiéndola por ahí. Pero qué bueno que haya salido afuera el alga roja, la recojan, porque eso es lo que hace que luego se vea oscura el agua. No es sargazo, acordaros. Los que dicen, es que llegó el sargazo, como esta mañana que recibo una llamada, me dice, pues estuvimos ahí en noviembre con el sargazo. Digo, que no fue sargazo, hombre. Son las algas que desprende el mar de vez en cuando. ¿Veis que está aquí el alga esta roja?
Por aquí se puede ver y por aquí me voy a meter dentro del agua. Pues ahí están haciendo montoncitos para retirarla. Es una alga que no la veíamos otros años tanto por aquí, ¿eh? No sé, me parece raro también, pero bueno. Ahí está Mamitas, estamos al lado de Mamitas. Y yo aprovechando el tiempo, pues para darme el baño del día. Ya se retrasó un poco la grabación del desarrollo, pero qué bueno que pueda grabar desde aquí. Luego voy a poner el desarrollo al principio, eso está claro. Pero que sepáis que siempre, si puedo, os pongo un poco de la Quinta Avenida, de la playa, y la playa está preciosa. Adriano se quedaba mirando ahí con todo eso que han puesto. Es porque el techo... bueno, el techo, la parte de abajo de este puente que hay ahí, debajo de los departamentos, agarró humedad. Y tienen que arreglarla sí o sí, le tienen que dar mantenimiento. Estamos muy cerca del mar y cualquier humedad produce que se erosione el cemento. Y bueno, ahí están dándole mantenimiento. Yo esta noche no he dormido casi nada bien. Voy a ayudar a Adriana. Hasta luego. Bueno, pues yo esta noche no dormí nada bien porque le dio por dolerme una muela, la última de aquí, al lado de la del juicio de arriba. Y me he acercado al dentista a ver si me podía atender, pero mi dentista, no sé por qué, tenía cerrada la consulta el día de hoy. Ni contesta el teléfono, esperemos que esté bien por lo menos. Y me aguantaré un poco con los medicamentos para el dolor y a ver si consigo un antibiótico. Fijaros qué bonito está esto. Y aquí ya casi me cubre, ¿eh? Aquí ya me puedo meter para abajo, ya estoy por encima del ombligo, se podría decir. Baja muy rápido aquí la arena. Si doy un paso más, ya como que casi me hundo. Es raro, me voy a ir más a la izquierda. Es raro que baje tan rápido ahí. Me voy a ir para ahí, para donde están estas personas. Fijaros que están hablando dentro del agua. Pero ¿por qué se ponen tan bajo se agachan tanto? Por lo que os digo, que una vez que están mojados no quieres que el cuerpo salga para afuera porque no está más frío. Sientes el calor dentro del agua, no fuera del agua. Pero eso pasa cuando estás mojado. Ahí están pasando un montón de... Pues no sé si son pelícanos porque son grandes, ¿eh? A ras del agua hay como 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hay casi 20 pelícanos volando a ras del agua, uno detrás del otro. Lo que pasa es que está muy lejos. Y en la forma de volar no me recuerda que sean pelícanos, pero bueno, son aves más grandes que las gaviotas. Porque gaviotas normales no son. Pues por ahí van a ras del agua, qué bueno. Bueno, voy a hacer una foto desde aquí dentro. Otro fallo que suelo tener a veces cuando grabo es que me estoy haciendo fotos aquí dentro del agua. Pienso que me estoy haciendo fotos y está haciendo un vídeo. Si veis la carita de tontito que pongo, de esa graciosa, intentando sonreír en ese momento, es porque me estoy intentando hacer una foto y luego se me olvida de quitarlo y ahí va a salir en el vídeo. Porque ya os digo, yo grabo de una manera que parece que es un directo, ¿no? Prácticamente no edito nada, a veces pueden salir palabras mías que no son adecuadas, pero bueno, es el riesgo que corro de querer grabar como si estuvieras aquí paseando con nosotros y sintiendo el lugar, ¿no? Pues el chavalote está sentado allí en el muelle, ahora lo veo desde aquí. Está sentado y es raro que se haya sentado porque creo que va con un pantalón blanco. Pero bueno, él sabe. Y yo disfrutando porque ya metí la cabeza debajo del agua, ya estuve a gusto ahí metido y aquí tan cerca de la orilla ya me llega por acá el agua. Eso es lo raro. Y si doy un paso más para adentro, mira, a ver, es que me voy a hundir. Ya me llega a la boca, ya no me tomo más para adentro. Y eso que el agua está hoy tranquilita, no, lo que sigue. Aquí parece que ha recuperado algo de arena, ¿eh? Ha recuperado bastante arena, pero qué bueno que sea así. Y allí están los montones aquellos que os digo de la alga roja, que luego se la irán llevando. La tendrían que meter un poco más para adentro, porque si la dejan tan en la orilla y se volviera otra vez a mover el agua con un poco de oleaje, la volvería a meter dentro del agua. La han dejado muy cerca de la orilla. Pero bueno, esperemos que la recojan antes. Hace un ratito estaba yo en casa desayunando, bien tapadito. Tenía frío, en serio. Porque yo suelo dormir sin taparme, entonces agarra frío tu cuerpo. Entonces me había puesto una mantita. Y Adriana dice, ¿cómo que vas a ir a la playa si estás ahí pasando frío ahora? Pues que digo, es que la playa es diferente.
El mar, sí, no te invita ahora a bañarte porque tú piensas que va a hacer frío, pero que va, una vez que estás aquí dentro, ya pasa gusto de estar dentro. Es todo cambiar el chip, sales a la calle, cambia el chip. ¿Tienes frío al pasear? No. ¿Estás bien? Sí, pues ya está, el mar está acompañándote. Me preguntaba esta mañana Juan, desde Cuba, que si todavía nos bañábamos en Playa del Carmen, porque ellos en Cuba lo están pasando mal también con el frío. Allí está un poquito más frío que aquí. ¿Hora? ¿Qué hora? ¿Cómo? Hora, ¿qué hora? Ahora son las 12 menos cuarto aproximadamente. 11:45. 11:45. Ajá. Ok, gracias. Bueno, me preguntaban la hora. Y como sé a qué hora he entrado, pues más o menos sé la hora que es ahora mismo. No es porque tenga un reloj aquí dentro. Hay dos pelícanos volando por encima del ferry. Ah, sí, lo de Juan, que estábamos en Cuba, hablando de Cuba, pues él se quedaba sorprendido que en Florida hubiera nevado. Me decía, el frío sería en la parte norte de Florida, y le dije yo, pues me parece que la parte sur también lo pasaron mal con el frío. Y la verdad que ella lo comentaba, que las previsiones eran de 6 grados y yo creo que esas previsiones se quedaron cortas. Pues ahí os quiero hablar de los paquirreportajes. Luis Castillo encima me dice, desde Chicago, que el frío que está haciendo, que es bastante frío, pues que la nevada no había tantas y que es algo normal allí en esta temporada, que es muy normal que haga ese tiempo tan frío. Me envía este paquirreportaje, también Miguel desde Chile me envía otro paquirreportaje, esos dos son los que tengo en este momento. Ah, y tengo otro más de Erika y Jorge, pero de ayer por la tarde-noche en la Quinta Avenida. Entonces os pongo esos 3 paquirreportajes, si hay alguno más también lo agrego luego y sigo aquí bañándome. Detenemos este vídeo para compartir con ustedes la gustada sección de Paquirreporteros. En esta sección, nuestros suscriptores nos muestran desde qué parte del mundo nos miran y nos comparten su entorno, enriqueciendo así esta sesión. No se diga más, vamos con estos hermosos vídeos. Hola amigo Paco, Miguel desde acá de Chile. Me encuentro en estos momentos en la ciudad de La Serena, un balneario muy bonito que está en la 4ª región de Chile, aproximadamente a 550 kilómetros de la capital, que es Santiago. ¿Ya? Te muestro lo que es la playa misma. La playa tiene una extensión más o menos de 16 kilómetros, que colinda con la ciudad de Coquimbo, que se encuentra acá al frente, como puedes ver. Esta avenida se llama Avenida del Mar, ¿ya? Que une las dos ciudades por la costa. Este es el Océano Pacífico que conversábamos la otra vez, que es realmente fría el agua. ¿Ya? Son acá aproximadamente las 12 del día. Se ve poquita gente porque esta playa es muy extensa. Entonces cuesta que la gente se quede solamente en un solo sector. Use todo lo que es el espacio de la playa, que es muy larga. Esta avenida está rodeada de grandes edificios, departamentos y hoteles. Así que acá te estoy mostrando parte de lo que es la ciudad de La Serena. ¿Ya? En un próximo videito te estoy mandando más información. Gracias amigo, que estés bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches.
Luis Castillo de Chicago y ay caramba. Y sí, Paco, como estuvieron fuertes estos fríos. No tanto nieve, no mucha nieve, pero sí estuvo muy frío, muy frío. Esos fríos que pues son normales en el invierno, que se vienen 3, 4 días que nos dicen está frío y pues sí. No hubo nieve, pero sí fríísimo. Y ahorita aquí les pongo, no recuerdo las temperaturas. Sí, bueno, en Fahrenheit estuvimos a menos 19, se sentían menos 29, menos 2 y se sentían menos 14. Pero aquí les pongo en centígrados. Estoy aquí afuera, ahí está la camioneta, estoy esperando a mi hijo que salga de trabajar. Ahorita está limpiecito, como les digo. Problemas no hubo de nieve, no, muy suavecito. Pero sí estuvo muy frío, no hubo escuelas por 3 días o 2 días y pues mucha gente trabajando de casa, pero sí estuvo terrible. Ahorita les pongo un videito de cómo se ve la casa de acá afuera. Bueno, así es como se ve ahorita la calle. Tranquilo, como les digo, está limpiecita, no ha caído mucha nieve, nomás hoy cayó y ayer, pero sí estuvo frío. Ahorita estamos tranquilos, ahorita estamos a 27 grados. Ahí se ve 27 grados Fahrenheit, aquí se los pongo en centígrados, pero sí estuvieron muy fuertes. Ya salimos de esos días de verdadero frío peligroso. Bueno, ya estamos aquí en casita. Como ven, la banqueta está limpiecita, ya he limpiado como 3 veces lo que va de esa temporada. Y pues así está, la calle tranquilita y hace tanto frío. Ahorita aquí les pongo la temperatura en la que estamos ahorita. Los carros limpios en lo que cabe. Bueno, pues gusto saludarlos, muchachones. Qué envidia de allá en la playita. Qué bueno que ya por ahí nos dijeron que en marzo hay unas buenas noticias. A ver qué tal. Bueno, es todo. Luis Castillo de Chicago. Vámonos. ¿Buscas una propiedad en la Riviera Maya, no solo para tus vacaciones, sino también para obtener ganancias por rentas vacacionales? En este lugar paradisíaco visitado por todo el mundo, estás en el lugar correcto. Paco te puede asesorar y dar informes detallados. La segunda parte del 2024 es una gran oportunidad para invertir. Contáctanos hoy mismo y comienza a disfrutar de tu inversión en la Riviera Maya. Pues hice una presentación del vídeo de bienes raíces, la veréis al principio del vídeo. Y yo sigo aquí disfrutando, ¿cómo no? Son 10 minutitos de playa, pero qué 10 minutos más buenos. A mí, bueno, ya lo digo a diario, yo creo que os debo de cansar un poco, pero es la mejor medicina que tengo para mí, para mi persona, para mi cuerpo, este cuerpo que tenemos, que cada uno tiene sus problemas con su cuerpo. A mí esto me rejuvenece, me hace sentir más seguro, con más energía, más positivo, con menos problemas digamos, de huesos, de electricidad estática dentro del cuerpo, con más ganas de moverme y hacer cosas durante el día. Son muchas ventajas las que te da el mar. Mejor circulación sanguínea, te quita la presión arterial bastante. La presión esa que a veces nos produce dolores de cabeza, también te la quita bastante, muchísimo. Y yo ya estoy saliendo del agua, que hoy está impresionante porque no hay ni ola al llegar al final. Pero también porque estamos aquí detrás de estas ballenas que tenemos ahí puestas. Pero allí en Mamita se ve una última ola con sargazo rojo que están retirando, todavía lo están retirando por allá. Sin embargo, por aquí lo tenemos súper bueno y limpio el agua. Pero acordaros, esos colores oscuros no es por nada malo, es algo natural. Y si se recoge, como hacen los trabajadores del ayuntamiento, pues mejor, porque el que viene aquí a vacacionar lo que quiere es meterse en el agua y disfrutarla, como están haciendo estas personas aquí. Pues hoy tengo menos sensación de frío al salir del agua y hay un motivo muy importante. Ayer hacía aire, y bastante aire. Hoy, si os fijáis en las palmeras, no hay ningún movimiento de las palmeras de aire, entonces la sensación de frío no la tengo. Es una ligera brisa, pequeñita. Pero bueno, yo me voy a secar porque el chavalote seguramente ya estará levantando el dron en breve. Y nos vamos juntos a esa grabación que vamos a hacer en breve también. Qué vistas más bonitas, ¿eh? Y es la misma playa que estamos a diario, pero
el mar siempre te sorprende de una manera o de otra. Bueno, ya me sequé, el chaval ya se levantó, se iría para el carro seguramente. Ahora cuando le veamos le preguntamos por su vuelo de dron. Y ya que estoy a 20 metros de estas algas que hay aquí que están recogiendo, que están haciendo un gran trabajo, porque hay mucha cantidad la que se acumuló en esta zona. En Mamitas todavía, en Mamitas hay mucha cantidad de sargazo dentro del agua. No sargazo, perdona, del alga esta marina roja. Esa alga marina estos días se va acumulando por zonas y luego te metes dentro del agua y te sientes un poquito raro. Pero fijaros que es esto que estábamos hablando. Estas pelotitas rojas que vemos, esto no es sargazo, ya lo enseñé el otro día lo que era el sargazo, cuando llegó una cantidad importante, y todo esto lo han recogido bastante y están haciendo montones. Ahí están trabajando y la están quitando de la arena y rastrillando la arena. Y allí es donde están los montones más altos, enfrente de Mamitas precisamente, es donde está ahora mismo las algas, la cantidad de algas. Total que, fijaros que yo he acertado en bañarme aquí porque está bien limpia el agua y pasa gusto de bañarte. Sin embargo, en Mamitas, que la tenemos a 50 a 100 metros, está el agua con dificultades para meterte dentro. Así que tú decides cuando te vienes a bañar, y eso no significa que el agua esté contaminada ni nada de eso, simplemente que pasa gusto de que no te toque ninguna y ya está. Bueno, pues voy a hacer unas fotos aquí para que se vea cómo está ese tema. Y vosotros que estáis viendo los vídeos, muchas de las preguntas las quitáis porque lo estáis viviendo como si estuvierais aquí paseando. Entonces esas preguntas no las vais a hacer. Bueno, pues voy a parar un poquito la cámara para hacer una foto desde esta posición de Mamitas y me voy a ir para el carro. Aunque ya parece que va a venir otra vez nubes de lluvia. Yo siento que se están acercando y que quiere llover al rato. Ahí en Cozumel no tengo ninguna duda, está lloviendo. No, esto no es sargazo, mira, se perdió alguien lo del pelo. Bueno, estamos mirando las cosas que salen por aquí. Hay unas gafas rotas aquí, como veis, unas gafitas por ahí, justo ahí. Pues esto no es sargazo, acordaros. Hay ropa, playeras, las cosas que trae el mar, ¿no? Y bueno, y estamos justo en Mamitas en este momento. Aquí en los camastros de Mamitas, como podéis ver, no hay nadie ahora mismo ni tomando el sol. Prácticamente por aquí no hay nadie bañándose. Y es normal que ocurra eso, pero ya sabéis, a 50, 100 metros, 50 metros tenemos la gente disfrutando del agua. Por eso os digo que a veces no os engañen cuando os hagan fotos exclusivamente de un sitio con problemas, como puede ser este en este momento, y que son problemas naturales, que tampoco le metan más historia de la que tiene. Son cosas de las algas que tenemos por aquí cerca y que terminan en la orilla, ¿no? Algo natural de esta zona. Y en este momento, qué buenos trabajadores, están allí poniéndole bastante ganas, luego les pondrán por aquí. Y esto es lo que os decía, que la tenían que sacar un poquito más atrás, porque si no se la vuelve otra vez a llevar para adentro. Y aquí sí que hay una última olita, no tampoco está nada del otro mundo. Y esto es lo que os quería enseñar. Si yo fuera una persona más amarillista, me quedaría aquí hablando 15-20 minutos, hablando de los problemas que hay en la vida, ¿no? Por ejemplo, de estas cosas que pasan. Pero yo considero que no hay por qué ensuciar un lugar turístico como Playa del Carmen cuando el problema es algo que es espontáneo. A lo mejor mañana venimos y esto ya no está aquí para nada. Tú sigues disfrutando del mar. Sí tienes que informar de lo que hay, claro que sí, pero no poner títulos tan llamativos, fotos tan llamativas. Pero es normal, yo también lo entiendo, esa gente que se dedica a hacer vídeos de YouTube para agarrar seguidores y para agarrar más visitas. En mi caso, pues yo ya sé que no voy a crecer porque tengo un algoritmo puesto ahí que mis vídeos no los publican, no los dan para seguir. Es muy difícil que ocurra porque, pues ya sabéis, me dedico a bienes raíces y parece ser que YouTube, cuando hay una persona así, pues no recibes apoyo por muchos vídeos buenos que hagas o regulares, da igual. Yo sé que vosotros me dais mucho cariño y eso significa que hago bien mi trabajo. Y eso es lo importante. Pues ahí siguen las gafitas, pero hemos encontrado estas, fijaros, son unas gafas que parece que están horribles, pero es solamente por las algas. Estas son para nadar aquí, hacer un snorkel pequeñito. No son para hacer snorkel, sino es más para piscina, se podría decir, pero también te puede ayudar un poco
los días que no está muy movido el mar y que está cristalino. Pues ahí va Adriana paseando, la verdad que estoy pasando gusto. Voy a mojarlas un poquito para ver cómo quedan. Ahí ya me vuelvo a mojar en el bañador. Ahí las estoy mojando. ¿Veis cómo quedan? Aún se tienen que limpiar un poquito más. Estas ya llevan días, días. No, lo que pasa es que se tienen que lavar bien. ¿Te vas a mojar? Se tienen que lavar bien, rayadas no están. Se tienen que lavar con jabón, con todo lo necesario. No, y esas gafas no se ponen en la nariz, no se ponen en la boca. Lo único que tiene es eso, la suciedad de estar días enterradas. Ay, lo de California me da pena, de verdad, porque no para de los incendios por allí, por aquella zona. Acaban de desalojar 50.000 personas de una zona también el día de ayer. A veces las noticias... Pues el mundo no es perfecto, ya sabéis. Lo que tampoco deben de hacer es influenciarnos con ciertas noticias que a veces provocan. Hay que diferenciar las que te provocan, adrede. Aquí sí que de paso gusto de pasear, fijaros. Por aquí, qué diferencia, fijaros que hemos estado grabando nada, hace un minutito por allá. Y cómo está aquí el agua de cristalina, de buena, de bonita y de calentita. Sin ningún rastro de alga. No hay nada de algo, solamente un poquito ahí en la orilla, que han retirado aquí también bastante. Y fijaros qué bonito, voy a hacer una foto desde aquí. Ahí haré dos publicaciones, una de esta playa, de la playa del Gran Hyatt, y otra de Playa Mamita, para que se vea la diferencia que hay de un sitio al otro. Y el que conoce Playa del Carmen sabe lo increíble que es que estés bañándote en un sitio como este y al ladito tengamos la playa prácticamente que no te puedes bañar por las algas que hay ahí en este momento. Pues yo ya sigo paseando por aquí con mis pies mojándose y disfrutando de que me dé el agua, Qué rica está el agua. Como hacen estas señoras que acaban de pasar ahora mismo, disfrutando de su paseo por la playa entre la arena y el agua. También es muy saludable hacer eso, muy saludable. Este es el guardavidas, que por lo que se ve, se soltó la cuerda esta, ¿no? Por el oleaje fuerte de ayer. Otra cosa, yo me he bañado aquí y antes no te hundías tan rápido dentro del agua. Ahora se está hundiendo uno un poquito. Ah, es lo mismo. Bueno, te dejo. Hasta luego. El oleaje que tuvimos ayer dice que arrancó la cuerda esta porque va más para adentro, un poquito más para adentro. Y se vino para aquí, para la orilla. Ya lo veis. Y ahí lo está como limpiando todas las algas que se van enrolladas a las boyas. Tienen que estar así, de este color naranja. Ah, esa es otra cosa, que a veces veis el color oscuro también en ciertas partes que se ven rocas, pero es porque las rocas se llenan de un musgo verdoso y oscuro un poquito. Y eso es normal que ocurra cuando se quedan entre dentro y fuera del agua, se va formando ese musgo. Aquí este color oscuro no es de rocas, este es de la alga roja esa que está por debajo del agua, está almacenada. Esta tendrá que salir fuera. Pero qué bueno que estamos sin sargazo, que podéis disfrutar de muchas playas. Seguro que en Cancún están excelentes, están bonitas. Si hay algún seguidor por allí que me mande un pack de reportaje o dos, yo voy a ir, si no me equivoco, el sábado me voy a acercar a Cancún. No tengo mucho tiempo para grabar en la playa, pero por lo menos una playa quiero grabarla, por lo menos una de ellas. Y el chavalote que haga de 1 o 2 vuelos por lo menos también. Pues ¿por qué voy a ir el sábado a Cancún? ¿Acordáis que hace unas 2 semanas creo que fue, o 10 días más o menos, estuvimos en Cancún mostrando un desarrollo de terrenos? En esos terrenos me gustó mucho y Alex y yo hicimos la compra, el apartado de un terreno cada uno. Entonces lo que vamos a hacer es firmar el contrato. Ya os grabaré un poquito. Oye, ¿esa persona sigue ahí, pero estará bien o qué? Yo espero que sigue también.
Oye, que te hace sospechar, ¿eh? Sí, yo creo que lo que está buscando es o pulpos o cosas así. Porque está pescando pulpo, pero te hace sospechar que le pueda pasar algo, ¿no? Porque, a ver si se ha dado un golpe, está mareado, pero no, está respirando. Ya he visto que saca el agua para afuera. Está ahí respirando. Pues sí, nos compramos un lote cada uno, porque también no me descapitalizo, solamente pago el 15% del enganche. Un enganche muy bajo también. Y el pago del terreno es a 10 años sin intereses. Así que tengo un largo proceso de pagos, pequeños también mensuales, sin pagar intereses ninguno. Y dentro de X años, 2 o 3 años, ese terreno ya va a valer más del doble. Entonces te está produciendo dinero más que el banco. Y encima con un capital que has dado pequeño, porque es más del doble del valor del terreno que tú compras. Pero tú, ¿cuánto has pagado en este momento? El 15%, no has pagado el 100%. Y dentro de 2 o 3 años, ¿cuánto llevas pagado? A lo mejor llevas pagado el 25%. Pues tú estás ganando el 100% del valor del terreno, pero del completo. Entonces estás produciendo que multiplicas tu dinero por 4 y por 5. Y eso se mira como opción de inversión, o también me la puedo quedar el día de mañana para tener un terreno por allá, por si me da por hacerme una casa, como dije ayer. Bueno, pues aquí estamos en el muelle. Y ahí vamos el sábado, y aprovecharé para grabar también un poco y quedarnos a comer por allí. Voy a hacer una foto desde aquí. La sensación que tengo, que esa parte que estaba encima de Cozumel hace un rato se está acercando a playa. Esa parte más oscura de nubes. Esa es la sensación que me da. Y si eso está ocurriendo, dentro de un par de horitas, pues va a llover fuerte por aquí, por playa. ¿No te da la sensación que las nubes se acercan, Adriana? Aquellas de allí. Yo también tengo esa sensación. Voy a hacer otra foto desde aquí. Aquí están los guardavidas, los de limpieza de playas, como os decía. Pues el ratito que hemos estado aquí lo he visto más interesante de lo que yo esperaba en un primer momento cuando nos hemos acercado. Porque me vine aquí para que Ale volara el dron ahora, porque no sé lo que va a pasar luego. Si está lloviendo como estaba esta mañana, no hubiera podido volar el dron. Y al mismo tiempo le dije a Adriana, mira, en este descansito, aunque vayan con el bañador mojado a la grabación, da igual. Yo me baño. Y por suerte se ha dado la circunstancia de que en el Gran Hyatt la playa está preciosa. Me encantó bañarme ahí. Y eso es algo que se agradece que haya ocurrido así. ¿Por qué? Porque me gusta enseñaros cosas bonitas siempre. A pesar de que he grabado luego el musgo en rojo ese, ¿no? El alga esa en roja. Pero son cosas que hay que explicarlas para que cuando vengáis aquí, pues tengáis alternativas al pensamiento. Porque hay mucha gente que llega, entra en la playa y si está feo, está bien, o está regular, ahí se quedan. Le falta la iniciativa de decir, no, pues la playa tiene que estar mejor para aquí o para allá. ¿Y por qué motivo? Aquí no hay rocas, aquí hay arena, aquí está limpia, cosas así. Bueno, pues nos vamos al carro, lo tenemos ahí. Estoy quitándome la arena en este charquito antes de entrar al coche porque no me la pude quitar. Secándome. Se me pegó mucho a la piel. Vamos a preguntarle al chaval que cómo le ha ido el vuelo. Ya voy a aprovechar desde aquí. Chavalote, te quiero preguntar cómo te fue ese vuelo. Me fue bien, como no hubo tanto viento, entonces pude grabar bastante bien. Y nada, mamita, es horrible porque esto nada más está bien. Está muy bien para el inicio de Playa Car. Sí, ¿no? Y por Parques Fundadores también no está tan mal, está bien. Bueno, pues nada, os dejo el vuelo de dron del chavalote y seguimos. Detenemos este video. Lo que estás a punto de ver es simplemente impresionante. Nuestro piloto de dron, Alex, nos llevará a lo más alto para capturar la Riviera Maya como nunca antes. Playa, cenotes, ruinas, no te lo diremos. Pero quédate hasta el final y sorpréndete.
¿Te gustaría ganar dinero mientras duermes? Con las rentas vacacionales es posible. En la Riviera Maya, un departamento bien ubicado puede generarte ingresos constantes a través de plataformas como Airbnb y Booking. Desde preventas a precios bajos hasta propiedades listas para entrega, tenemos la mejor opción para que empieces ya. La clave del éxito está en invertir antes de que los precios suban. ¿Estás listo para hacer crecer tu dinero? Escríbenos y te ayudamos a encontrar la propiedad ideal. No esperes más. Bueno, pues nos vamos a ir hasta la Federal y nos vamos a las oficinas donde está Angie. Pero bueno, eso ya lo habré puesto anteriormente. Ahora más que nada para que sintáis que estéis por aquí, que os movéis por la Constituyentes, que al ladito tenemos la Quinta Avenida, como lo veis, justo donde están parados esos taxistas, la tenemos. Este es el Hilton, el Hotel Hilton. Aquí tenemos un desarrollo que también teníamos a la venta, algún departamento, pero ya hace tiempo que se vendieron. No sé si queda alguno ahora de segunda mano, pero que está precioso por su ubicación. Y esto es la Quinta Avenida, pero la zona no es peatonal, la gente a veces no se da cuenta y pasa sin mirar. Menos mal que conduce sí que sabe que en esta zona tienes que cruzar tranquilo y relajado. Aquí en México, pues si veis un paso de peatones, tiene preferencia el peatón, como en todas partes, pero tienes que tener cuidado porque muchos que conducen no lo respetan, no se dan cuenta, tienen que respetarlo. Y nada, luego nos iremos a comer, no sé si en casa o un restaurante, ya veremos qué pasa. Ahora mismo son las 12:30 prácticamente, así que la grabación espero terminarla para la 1 y algo. Hasta dentro un rato. Pues vamos paralelos a la Federal. A ver si puedo entrar por aquí. Es que está a la salida de Playa del Carmen donde me voy. Y bueno, bastante tráfico por los laterales siempre y por la Federal un poquito mejor. Aquí voy a entrar. Las motos no pueden circular por aquí si son menores de 500 centímetros cúbicos, no pueden circular por la Federal. Y los camiones de tonelaje tampoco pueden circular por la Federal. El Centro Maya lo tenemos más para adelante, como 2 kilómetros aproximadamente, y aquí a la izquierda, dentro de poco empieza Playa Car por ahí. Ahí tenemos el Chedraui y aquí debajo lo que es la Juárez. Ahí estaría la Juárez más o menos un poquito más para atrás. Este es el Chedraui. Aquí el Telebodega, que el de Cancún me impresionó por lo grande que es. Aquí no, aquí en Playa del Carmen un poco más pequeño. También podéis comprar cosas para vuestro departamento ahí dentro, pero eso sí hay que mirarlo bien. A veces te venden muebles más baratos pero tienen algún defecto. Y ahí en el Centro Maya recomiendo la nueva tienda china esa que abrieron. También tiene buenas cosas para comprar para tu departamento. Y yo le tengo que poner gasolina al carro, a ver si también me para a ponerle gasolina. Esta es una de las entradas de Playa Car, ahí está anunciado, esas piedras que hay con letras. Más adelante hay otra y aquí a la derecha ya va a empezar el Centro Maya. Yo más adelante tengo una gasolinera, quizá ahí me voy a parar también. Ahí tenéis el Sam's, que el Sam's es como si compraran mayoreo, pero del Walmart, de la empresa Walmart. Aunque se llame diferente, creo que es el mismo dueño. Por eso esos colores azul y blanco. Y el Centro Maya lo tenéis aquí a la derecha. Al final, al lado de los cines, pero por la parte de fuera está esa tienda que os comento. Dentro de poco nos vamos a acercar a comprar alguna cosita. Ahí lo tenéis. Y la otra entrada de Playa Car está ahí a la izquierda, después del hospital este que tenemos a la izquierda también. Este es el hospital y al lado está la entrada. Se podrá leer Playa Car. Tiene 4 entradas Playa Car. Bueno, yo voy a parar ya de grabar y luego ya seguimos grabando. Estamos aquí en la Federal al ladito, está lloviendo en este momento. Salimos de las oficinas de Angie, pero os quería grabar porque esta lluvia es muy diferente a las habituales. Es una lluvia muy fina, muy finita.
que prácticamente ni la ves, cuando toca el agua casi no se nota, pero llueve intenso, ¿eh? Es finita pero intensa. Y bueno, pues nos vamos aquí al Liverpool y vamos a ver si compro alguna cosita por ahí dentro que nos apetezca a visitarlo el Liverpool, porque la verdad que es un centro comercial que está muy bien también. Hace un tiempo había una oferta en cámara GoPro, hace tiempo de eso, y compramos, creo que fue la 9. La 9 o la 10, ya no me acuerdo, yo creo que fue la 10. Y me salía más barata que comprarla en línea en ese momento con la oferta que tenía. Y algunas que otras cosas que hemos comprado para casa también. Pero eso sí, voy buscando cosas que necesite bastante. Quizá alguna opción para el departamento cuando nos lo entreguen ahora a finales de febrero, también a lo mejor aquí dentro la voy a comprar. Y nada, por ahí van Adriana, el chavalote. Otra opción muy buena aquí en el Liverpool es el restaurante ese, porque tiene un menú bastante bueno y también tienen buffet, que es plateado el buffet, pero bueno, nada más entrar. Me está diciendo que le compro unos chocolates de Adriana, qué bueno. Tenemos regalo de cumpleaños. Sí, también. Oye, vamos a comer al restaurante porque nada más entrar nos dio un olor a comida de la buena. Fenomenal comida. Nos vamos aquí al restaurante y después de comer nos iremos a visitar diferentes lugares de aquí dentro de lo que es el restaurante. Energía renovada, menú fresano. Gracias. Bueno, aquí es donde pagas y aquí es donde comes. Y bueno, pues veis que hay de todo. También para tomarte el cafecito, para desayunar. Es muy agradable el restaurante, me gustó mucho. Y ahora me acuerdo de Juan Beroy, que con él comíamos ahí en Ciudad de México, ¿te acuerdas, Juan? No sé si ves los vídeos, pero un saludito, porque allí en Ciudad de México hay un restaurante. Ya tenemos mucho tiempo sin verlo, ¿eh? Sí, bastante. Bueno, vamos a intentar y os lo enseñaré un poquito. Esta, mira. Ah, mira qué cosa más rica. Nos está diciendo que solamente los fines de semana está lo del buffet que estábamos hablando, los fines de semana sur, y en 3 semanas hay una carta económica que te ponen 2 platos o algo así más económicos y el resto es pura carta, como estáis viendo aquí ahora, ¿no? Así que entre semana pura carta o 2 platos que te dan en plan económico. Y el fin de semana ya es el buffet, que está muy interesante, pero que en este momento ya no lo están dando aquí. A lo mejor en otras zonas de México sí lo dan, pero aquí no lo están dando. Y allí hay un área de niños en aquella parte. Desde aquí veo la lluvia, está lloviendo un poquito más fuerte que cuando hemos llegado. Aquí estamos con la GoPro grabando, fui a cambiarla. Pues esto es el agua de Jamaica que entra en el menú del día de hoy, Jamaica. En el económico. De Jamaica no, perdona, de tamarindo. De tamarindo, tienes razón, chavala. Y luego yo me he pedido una sopita, te entran 2 sopas, o consomé o sopa de fideos. Y luego el plato fuerte, yo me he pedido cordon bleu, también te ponían un filete de res con salsa de tomate y no sé qué más, que no sé cómo se llama. Chipotle. Chipotle, eso, salsa de chipotle. Pues ahora lo voy a poner, no sé si alguien ha pedido esa de res, ¿tú lo has pedido? Yo. Ah, ¿sí? Sí, pues entonces lo vamos a enseñar. Y eso 169 creo, ¿no? Sí. 169 pesos, qué bueno. Con la sopita. Con la sopita. Y otra vez te venimos y está lleno, pero quizás es muy temprano todavía. Bueno, ya son las 2. Son las 2. Pues raro ver poca gente. Muy poquito. Es muy raro. Como muy bien. No he grabado la sopita, ya la estamos acabando. Estábamos hablando con Ana. Ahí tenemos el consomé. Ajá. Y un poquito más de tu. Esta es la carne de res que se ha pedido Adriana. Así te lo presentan. Y este es el cordon bleu, que también está delicioso. Lo que hemos pedido el chavalote y yo, con su puré y su ensaladita. Ahí lo tiene el chaval. Pues nada, ¿qué estamos comiendo en Liverpool? Que hacía tiempo que no veníamos por aquí. El chaval, ¿estás disfrutando? Está muy bueno, ¿eh? Está calentito, ya se va llenando alguna mesa más, pero bueno, vamos a seguir aquí comiendo. Y saludos a Alan, que estábamos ahora hablando, saludos a Marco también, que estábamos hablando de él. Y saludos a Arturo de California, que también estaba hablando de ti con mi amigo Ayrton. Venga, saluditos. Aquí el chaval jugándome las cartas de aquí y ya se ha llenado bastante mejor, ¿no? Ya está la cosa más animada, qué bueno. Era la hora, era la hora. Y mira qué profesionalidad que tiene el chaval. Ahí está Adriana comprando, el chavalote, el tema de dulces. Qué bueno.
Están muy ricos por aquí, esa galletita. El chavalote con sus colonias, le encanta esas que tenemos ahí, ¿cómo se llama? Bueno, es la de Jean-Paul Gaultier, es de esa marca. Esa le encanta. Que luego ahí es el Le Mans y otra es Scandal. Digo que vamos a subir a la segunda planta, mira, para terracita del departamento no quedaría mal, ¿no? Se ven acogedores. Bueno, pues la primera planta, la de abajo. Y en esta segunda pues encontráis electrónica, cosas de la casa. Camas, sofás, utensilios de la cocina, todo. Y la parte de electrónica la tenemos ahí delante. Y mira, ese es el dron que te digo. Que ese es el pequeñito. Pequeñito y graba bien, ¿no? Sí, vale 3.600. Y ese es muy fácil de manejar. Ah, no, pero espera. Hay como, no sé si son dos. ¿Son qué? Es que ese vale 3.600 y ese vale 6.500. No sé cuál es la diferencia. Ok, habría que averiguarlo. Lo vale y no está seguro, no está seguro. No, es que el dron solo vale 6.500 este. Pero es que yo quiero ver ese. ¿Qué es? ¿Cuál es ese dron? Al final nos vamos a comprar este, el motivo porque este viene con mando y con 2 baterías. Por eso vale 6.000 y pico y este vale 3.000 y pico. Pero nosotros el mando lo tenemos de sobra en casa, entonces vamos a comprar este y vamos a comprar una batería aparte, una solo. Y nos va a salir por 4.000 y poco. Así que nos vamos a llevar este dron y os lo vamos a dar a conocer en los próximos días. Está muy bien. Este nos hubiera ido ideal para ir a Egipto, Turquía. ¿Y con Liverpool? Y bueno, pues este dron que acabamos de comprar, la verdad que... O sea, es para mí, pero también para ti, para que aprendas. Para que ella aprenda, que sí. Bueno. Y ese dron, lo bueno de todo es que también puedes meterte en lugares interiores porque tiene protector. O sea, no significa que si lo estrellas no se va a romper, o sea, puede haber una posibilidad, pero que la funcione. Pero es más difícil. Pero es más difícil y no te lastimas, no pasa nada. Bueno, vamos a parar porque aquí dentro no, como que no te dejan grabar, ¿sabes? Los detalles de decoración para el departamento que se compran también por aquí. Bueno, pues ya nos hemos dado una vueltecita. Gracias por el dron. Qué bueno. No, pues hay que mejorar el canal de una manera o de otra, siempre hay que innovar. Y a mí me va bien porque algunas veces no puedes venir conmigo, a ver si aprendo un poquito, por lo menos hacer unas imágenes sencillas hasta que aprenda más. Exacto. ¿Cómo huele? Qué bien huele ese perfume. Bueno, pues ya estamos aquí fuera y nos vamos. A mí me llega desde aquí hasta mi piso. A mí me está llegando esto. Pues la tarde sigue estando muy llena de nubes, llenísima de nubes. Pero está excelente, el clima. Ya no percibo tanto el olor cuando. Esta es la zona del restaurante donde hemos comido anteriormente. El coche aquí debajo del toldo. Pues estamos en uno de los departamentos que se ponen en renta. Este desarrollo se acaba de entregar esta semana, empezamos a entregarlos. Fijaros qué rostros maravillosos tenemos aquí, mirando el mar se ve impresionante. Tenemos ahí un manglar, Alan. El lugar fantástico para ponerlo en renta, departamentos tipo estudio. ¿De cuántos metros cuadrados estamos hablando? Estamos hablando, bueno, hay diferentes medidas, hay algunos de 38 metros cuadrados hasta unos 44 más o menos. Pues eso lo vamos a comprobar ahora. Vamos a enseñaros las amenidades de esta vista porque la vais a poder disfrutar en el sentido de que tenemos la playa muy cerca. Hay un manglar aquí, esta vista la vais a poder disfrutar también. Tenemos la CTM, que es una de las avenidas más importantes de Playa del Carmen. Podéis moveros por la zona con diferentes restaurantes, podéis ir a comprar comida sin necesidad de un vehículo. Total, que todo lo que estás haciendo aquí, el gasto que vas a tener es la renta del departamento. Se pueden entrar hasta 4 personas, ¿no? Sí, pueden ser de preferencia 2 adultos, 2 niños o 3 adultos, ya que cuenta con un sofá cama. Ahorita que vayamos abajo lo vamos a grabar y van a poder apreciar el tamaño de la cama, el tamaño del sofá cama. Y voy a hacer un pequeño corte comercial. Va pasando un crucero. Estas son las vistas que vas a tener desde el roof. La verdad que el crucero a vista nuestra de los ojos se ve espectacular. A vista de la cámara se ve también, ¿eh? Sí, también se ve. Sí. Bueno, pues aquí tenemos gimnasio, tenemos área de camastros, una piscina infinity, tenemos zona para poder comer, traer la comida aquí, disfrutar de un desayuno, de una comida, de una cena. Estamos en un lugar buenísimo. También tenemos baño, ducha. No solamente estás rentando el departamento, sino lo que estás haciendo es disfrutar del lugar al 100%.
Es un añadido más que tenemos. Nos vamos a ir al departamento y vamos a comprobarlo. Venga, estáis invitados a conocer el departamento. Vamos a verlo. Nada más entrar tenemos la cocina y la entrada al baño. La cocina totalmente equipada. Ya está con todo lo que necesitas. Y un baño precioso con su mármol en las paredes y en el suelo. Vamos a conocerlo todo. Qué buen gusto tuvo el propietario, porque fijaros qué bien preparado lo ha dejado. La cama king size, muy amplia, una buena terraza con vistas a la selva que acabamos de ver, con tu mesa y tus sillas, aire acondicionado que está allí en aquella parte, la televisión con su mueble. Aquí pues lo han guardado para ellos guardar sus cosas privadas, que está con sus detallitos, pero queda bonito, queda elegante. Un sofá cama, un buen espejo, porque las mujeres sobre todo lo utilizan mucho a la hora de entrar y salir y esto. Bueno, creas o no, también los hombres somos vanidosos, ¿eh? También, bueno. Luego tenemos el closet, un closet bastante completo, con tu caja fuerte para que no tengas ningún problema. Y yo creo que aquí tiene una amplitud bastante... Y es una caja fuerte, quiero mencionar, que le cabe una computadora. Ah, ¿sí? Porque muchas veces es una computadora laptop. Muchas veces compras una caja fuerte, pero pensando en dejar la cartera, el dinero, el pasaporte. Pero acuérdate que hoy en día la gente viene a trabajar. Aunque salga de vacaciones, no puede dejar la computadora. Y otra cosa, normalmente cuando tú lo tienes rentado, tú te arreglas tu departamento hasta el último día que te vas, entonces ya llega la persona de limpieza. Por lo tanto, aquí no te va a entrar nadie mientras tú estés rentado, ¿es correcto? Claro, sí, es correcto. A menos que pidas una limpieza diaria o de vez en cuando, se te manda y te hacen la limpieza. Pero eso tiene un coste agregado. Claro. Pues este departamento que tenemos en renta, si lo queréis pedir, ¿cómo le llamaríamos? ¿Cómo le llamaríamos para saberlo? ¿Cómo que te contacten? Claro, que me contacten, yo te pongo en contacto y tú ya les dices, Claro. Bueno, pues tenemos aquí en Sea Tower el departamento que acabáis de mostrar en el vídeo y si no, ¿qué opciones más tenemos? Es así, ¿no? Sí, es así. Ahorita como pueden ver tenemos una cama king size, un sofá cama. Normalmente yo diría que es para 2 adultos, 2 niños o pueden ser 3 adultos para que estén cómodos. Pueden ser 4 adultos, pero si necesitan para más personas le podemos conseguir pues algún otro condo aquí mismo en el edificio o quieren estar juntos en el mismo lugar. Podemos conseguir algo de 2 recámaras, pero la verdad es que este es ideal hasta para 3, 4 personas. Pues excelente. Sillas muy cómodas también, aquí para el desayuno. Todo está nuevo, recién entregado, sin ningún problema, hasta para poner tu agua. ¿Qué más se le puede pedir para tener unas vacaciones en Playa del Carmen, donde te puedas mover andando sin necesidad de un coche? Que puedas disfrutar de la playa a 5 minutos, que puedas tener el roof arriba con tu gimnasio, o que simplemente quieras venir, descansar y quitarte el estrés que habitualmente tienes en tu ciudad, ¿no? Los techos son bastante altos, como lo estáis viendo. La sensación de frescura también la tenéis. Ahora mismo no está encendido el aire acondicionado, pero tenemos una temperatura muy agradable. Tiene internet ya colocado aquí y tenemos internet en la parte de arriba también, ¿no? También, y también en el lobby, si quieres pasar ahí un rato ahí platicando con el de recepción. Bueno, no sé si ya lo conectaron, pero va a tener internet también. No sé si ya hablaste de las vistas. Mira las vistas que tiene ahí atrás. Nada más entrar ya comenté que tengo unas vistas ahí excelentes a la selva, pero de todas formas no supera las que tenemos arriba. Las que tenemos arriba son increíbles. Sí. Y si a alguien le preocupa el tema de entrada de luz cuando estás durmiendo, que no se preocupe porque aquí hay una persiana. Hay una persiana, sí. Que baja y te quita toda la luz. Cuando te levantas le das a un botoncito y ya automáticamente sube, ¿no? ¿Cómo se hace esto de las persianas? Hay un control. Por Mira, esto es lo que tú tendrías para tu descanso. Porque si ahora mismo te molesta esta luz, simplemente se bajan y tú sigues durmiendo. Sí, lo bajas pues hasta abajo y ya luego lo subes. Exactamente. Pues felicidades a los que comprasteis aquí porque hicisteis una gran inversión y ahora pues lo vais a disfrutar, van a venir gente, lo van a rentar y se os va a cuidar lo mejor posible porque aquí la empresa que nosotros trabajamos, todas las personas que trabajamos aquí, la verdad que son de confianza al 100%. Sí, y yo vi a los propietarios muy contentos. La verdad Sí, estaban felices. Me gustó mucho la decoración. La verdad es que no tienes que ponerle grandes cosas. Muchos propietarios lo hacen como un tipo museo. La verdad es que tiene todo lo que necesita, con eso es suficiente. A muchos pintan las paredes, pero ya viste que simplemente decorando... Mira el detalle más bonito que pusieron ahí. Ajá, decorando las paredes, no pintando de otro color, aún así se ve muy bien. Y también me gustó mucho el tipo de espejo que pusieron porque no abarca demasiado espacio y sin embargo sí que le da la función que necesita la persona. Este espejo me gustó mucho como lo han colocado.
Puedes ponerlo más amplio si quieres, pero está muy bonito. Y debo mencionar que este condo en particular se renta solamente vacacional, no se renta a largo plazo. Ok. Porque Entonces, muchos, por ejemplo, ahorita, no sé, canadienses, países que son fríos, que viene ahorita el frío, están buscando rentar desde diciembre hasta abril. Pero bueno, si viene un canadiense y te dice, oye, yo lo puedo rentar un mes entero, 2 meses enteros, tú lo consultas probablemente, con él. Digo, consultamos con el propietario, puede ser un mes, puede ser 2 meses, tal vez, pero ya a un largo plazo, como 6 meses, un año, no se puede Pues ya lo sabéis. Si no, tenemos esas otras opciones sin ningún problema. Así que vosotros nos contáis lo que necesitáis y os damos las opciones. Esta es una de ellas. Claro. Nos vamos a ir para ver el lobby, la entrada y el edificio por fuera. Venga. El edificio bonito, ¿no? Lo que sigue. Y si tú quieres llegar a las playas, ya te digo, 50 metros a la izquierda tenemos playa Pelícanos. Normalmente vas a tener sitio en el aparcamiento. No hay para todos los departamentos, pero muy poca gente se trae un auto, ¿no? Pero si lo trajeras ahí, y si no, en cualquier esquina de por acá, esta zona es de pago y esta zona de ahí no es de pago. Nada, vamos a dejar el coche aquí aparcadito al lado del árbol que se cayó. Que ya se baja porque va con prisa y el árbol que lo tengo aquí delante tumbadito. No quiere morir este árbol, está claro. Y yo que me voy a dar un paseo por la quinta y luego nos vamos al gimnasio. Son las 6 menos cuarto de la tarde. Hoy solamente hacemos 1 hora. Bueno, vamos a darnos un breve paseo por la quinta. Esta tarde, una vez que salimos de allí de comer, como que no llovió casi nada, pero sí está cargado el cielo, aunque ahora parece que se abrió un poquito por aquí, pero está muy nublado el día de hoy. Y en cualquier momento vienen otras nubes y cae otra vez la lluvia. Pero eso nos ha impedido de poder pasar un buen día. A mí no me impide bañarme. Y ha sorprendido mucho las fotos que hice, mamitas, de ahí en Facebook. Ha sorprendido mucho porque nadie se esperaba esos montones de algas rojas. Yo tampoco, sinceramente, esa cantidad tan impresionante nunca la he vivido, creo yo. ¿Y cuánto tiempo dura? Pues no lo sabemos, pero que se almacene así esa cantidad de mamitas no tendría que durar más de un día. Yo creo que mañana si me acerco a lo mejor no hay ya nada o casi nada y te puedes bañar tranquilo. No sé, ya veremos a ver qué pasa. Pero acordaros, no es sargazo. No es sargazo en el sentido de que no es lo que tanto tememos, ¿no? Que nos llegue impresionantes cantidades de sargazo aquí. Bueno, pues como veis, mucha gente paseando por la calle, algunos ya con mangas largas porque hace fresquito, pero nada que ver como lo están pasando por otras zonas del mundo, ¿no? Como nuestro amigo Luis, como los amigos que están por ahí, por Nuevo León, por Monterrey, por Chihuahua. Bueno, ambiente tenemos para pasear y para disfrutar. ¿Qué es lo que quiere más de uno? Porque cuando llega el invierno, según qué zonas, pues prácticamente salen a la calle obligados a comprar alguna cosita que necesitan y ya, y otra vez para casa. Aquí por suerte podemos disfrutar de pasear todo el día si queremos, por la noche, por el día, por la mañana, salir en manga corta, pantalón corto, chanclas. Y esta diría yo que es la mejor época del año para sentirte con una temperatura que estás a gusto, sin ventilador, sin aire acondicionado. Porque cuando hace mucho calor aquí, ahí en casa, tengo que poner ventilador a tope, varios, unos cuantos, y luego encima de vez en cuando el aire, porque pues todo el día no lo debo de poner, porque si no gasto mucho dinero. Pero bueno, pues yo espero que os esté gustando este paseíto. Acordaros que si vais a venir de vacaciones también os puedo apoyar con las rentas vacacionales. Eso de que necesito un departamento para ir ahí a playa, pues adelante. Para ir a Turón también. Ahí os podemos apoyar. Que voy a estar pocos días, no pasa nada, 3, 4, 5, 6 días, lo que haga falta.
que quieres hacer una renta a largo plazo, también se os puede apoyar. Que queréis comprar un desarrollo, pues ese es mi trabajo diario. Esto creo que es un árbol de papaya o, no, o ceiba, no estoy seguro. Yo creo que es una ceiba, pero no estoy seguro. Es que la hoja me suena más de papaya, no estoy seguro yo. Todavía no entiendo mucho de ese tipo de árbol. Mr. Whisker, I know you from the hotel. Pues así hablando, he llegado hasta aquí, hasta la Quinta Alegría. He oído un sonido por ahí. No sé de dónde viene. Es como si tocaran una marimba, pero no es marimba tampoco. Ah, es de esta chica, sí, es una marimba, pero de esas, como yo decía, de la antigua. Es esta chica que tenemos ahí. Y suena fuerte, ¿eh? Bueno, pues yo creo que voy a andar hasta el museo este, Luis Tussaud, que ya pues está desapareciendo de aquí, ya lo cerraron. Una pena. Me hubiera gustado que le hubiera ido bien. Pues le daba un caché también a esta zona, de verdad, es muy bonito. Pero bueno, hay cosas que pegan en un sitio y cosas que no. Nos vamos ya para el gimnasio, voy a acelerar un poquito el paso. Intento no parar la cámara para que sentáis como si fuera un directo igual. Lo que pasa es que no puedo hablar con ustedes porque pues, al no ser un directo no me pueden llamar, no me pueden escribir. Pero esa es la única diferencia, ¿sabes? No interactuamos. De todas formas, como yo no veo muy bien, necesitaría a Alex para que me leyera los mensajes. Foto que no debéis de perder aquí, ya lo dejaron definitivo. Ya se volvió viral aquí en playa. La palabra amor. El aire se siente frío, ¿eh? Es raro eso, pero se siente frío. Muy raro. Luego tengo ganas de ver qué temperatura estamos. Lo voy a mirar ahora, a ver si me lo pone. Le voy a preguntar a la inteligencia artificial qué temperatura tenemos en Playa del Carmen a esta hora. Hola Lucía, ¿qué temperatura tenemos en Playa del Carmen a esta hora? Eso de tener inteligencia artificial es una pasada, que sí. Encima esta tiene nombre, esta la tengo ahí de WhatsApp, es una inteligencia artificial creo que española, que se llama Lucía. Y bueno, antes cuando comimos allí, ¿cómo se llama? El centro comercial este Liverpool, la camarera, la mesera decía, esto se llama Gordon Blue. Y yo decía, Alex, no, es Cordon Bleu, cordón. Y tú, pues para que se le fuera la duda al chavalote, lo pregunté aquí y es Cordon Bleu, de toda la vida. Yo no sé por qué le dicen cordón. Bueno, y no tengo acceso, bueno, me dice que no tiene acceso en tiempo real. Tendría que preguntar en internet, en Google, a ver. Vamos a, mientras estoy aquí parado. Bueno, aquí me sale 20 grados, pero no sé si es en este momento porque esto va bajando de temperatura. Según vaya yendo a la noche, va a ir bajando, y esto ya es una temperatura baja para Playa del Carmen. 20 grados a las 6 de la tarde es bastante baja. Me imagino que esta noche, si sigue así, a lo mejor bajamos a los 15, 16, no lo sé. Pero eso ya estando en casita, de madrugada. Y eso es una temperatura baja. Muy baja para esta zona, ¿eh? Muy baja.
Sin embargo, el mar se mantiene todavía con una buena temperatura. Más fresca de lo normal, pero se mantiene. Aquí está el señor Flor siempre con su ambiente de fiesta. Y por aquí al ladito también lo del McCarthy's este. Los señores de Canadá sí que están hoy, por lo menos 3 de ellos. Hoy no disfrutaron de mamitas, pero ahí están con sus cervecitas. Qué bueno que se reúnan y se junten. Pues ya terminando mi paseo, luego al finalizar creo que no voy a grabar por la quinta porque el coche lo tengo aparcado al ladito. Ya habéis visto que lo he aparcado en el árbol ese. Ya me monto directamente al coche y me voy para la casita. Me he vuelto muy hogareño, o sea, algo lo que necesito. Y me lo tomo con paciencia. Bueno, pues nos vamos a ir a activar el cuerpo un poquito. El chavalote va a venir en un rato. Iba a ir a entrenar a fútbol, pero anularon, estos días lo están anulando todos los entrenos. Pero qué bueno que ha vuelto otra vez a jugar, porque le gusta mucho. Y ahora sí que lo hace por afición, no por llegar a nada, ¿no? Bueno, me da cosa ver el coche ahí, pero por lo menos el árbol está delante, no está detrás, no está enfrente ni... En pocas palabras, que si se cae no le pasaría nada. Y esperemos que no. Se me olvidaba la mochila, me la dejé aquí, fijaros cómo quedó esta parte, ¿eh? Bueno, como veis, si se cae no pasaría nada. Pero están a punto de empezar, ahí está Adriana. Ahí la tenemos en medio, la de negro. Pues, lo dicho, esta mañana. Ya salimos del gym, 7 de la tarde, ya se hizo de noche. Y mantienen las luces en el árbol de al lado